o entendimiento, que tú seas mostrando, Señor, tu palabra, la cual traiga vida a nuestros corazones. Todo esto, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Puede ocupar su lugar. Como bien saben, estamos estudiando el Evangelio de Mateo. Tenemos ya más de medio año también estudiando este Evangelio. Y estamos en el capítulo 7 y llegamos a un punto importante. El tema de esta predicación es dejando la crítica. Dejando la crítica. ¿Sabía usted que hay una infinidad de libros, de volúmenes que la psicología del comportamiento utiliza para poder ayudar al ser humano en cómo comportarse? Jesucristo en 12 versículos engloba todo lo que pudiera hacer la psicología del comportamiento y nos ayuda a nosotros cómo convivir. Me hubiera dado mucho gusto que estuvieran más personas, porque es muy importante, hermanos, aprender a convivir con aquellos que tenemos a un lado. ¿Sabe usted que la Biblia es el libro que tiene un contenido vasto para enseñar a su pueblo a cómo convivir? A veces pensamos que convivimos de la mejor manera, pero nos hace falta mucho, hermanos. Después de la salvación, la Biblia y Jesús nos enseña a cómo tenemos que comportarnos con los semejantes. Y este capítulo 7 en particular, los primeros 12 versículos, nos va a enseñar a los cristianos a cómo convivir con el prójimo. Va a enseñarnos la Biblia cómo tiene que ser nuestro comportamiento con aquellos que Dios ha puesto a nuestro lado. Cuando inicia el Sermón del Monte, Jesucristo, mucha gente lo sigue. Si usted lee el capítulo 5, mucha gente lo está siguiendo en el versículo 1, pero en el versículo 2, realmente a quien les está dirigiendo sus enseñanzas es a sus discípulos. Y este capítulo 7 resalta el cómo tenemos nosotros que comportarnos con los demás. En esta hora Dios va a enseñarnos a nosotros cómo debemos de comportarnos, cómo debe de ser nuestras relaciones con los demás. A veces tenemos una perspectiva de cómo convivir con el esposo, con los hijos, con el vecino, con el patrón, en donde quiera que Dios nos ha puesto. Tenemos una idea y tenemos nosotros una manera de cómo comportarnos, pero vamos a ver en esta hora la palabra de Dios, cómo va a enseñarnos a nosotros cuál debe de ser el comportamiento de nosotros como su pueblo. Dejo un apartado ahí, vamos a Juan capítulo 7, versículo 24. Juan capítulo 7, versículo 24. Es muy importante, hermanos, las relaciones humanas, cómo convivimos y cómo tenemos que enseñar a los demás. Juan capítulo 7, versículo 24 dice: no juzguéis según, ¿qué, hermanos? Las apariencias. Y es aquí donde el hombre constantemente se estanca. Somos muy dados a juzgar por lo que vemos, por lo que escuchamos. De repente llega a la casa la vecina, la comadre: oye, fíjate que la hermana anda diciendo esto. Y en ese instante nos generamos un criterio, los juzgamos y caemos en un prejuicio. Uno de los puntos débiles del ser humano es que somos muy dados a juzgar, a criticar a los demás. Y la palabra de Dios, Jesús le está hablando a sus discípulos, quizás su Biblia la tiene con letras rojas y dice: no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo, ¿qué dice, hermanos? La palabra juicio viene del vocablo griego que significa crisis con K, y que tiene que ver con juzgar con una mente amplia y con un discernimiento y poder evaluar lo positivo y lo negativo de la persona. Es decir, cuando usted tenga un juicio de alguien, tiene que poner en la balanza el todo de la persona. ¿Cuántos saben que todos tenemos virtudes y defectos? Entonces, cuando usted viene a alguien y, por ejemplo, habló de su hermano y de su hermana, usted tiene que poner en la mesa las cosas positivas de ella
y las cosas negativas, y después de ver todo, entonces sí, hacer un juicio. Porque a veces viene alguien y dice, no, es que fíjate que fulanito anda de esta manera, y tú rápido ves los defectos de él, pero no estás viendo las virtudes que él tiene. Entonces Jesucristo dice que no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. También la palabra juicio ahí también significa una separación, una prueba y una decisión. Es decir, cuando vamos a juzgar, tenemos que probar todo y tenemos que separar lo bueno de lo malo y entonces emitir un juicio. Y esto me lleva, por ejemplo, a recordar la experiencia. Una vez visitábamos a un pastor y estábamos en la plática, en la sala con el pastor, y de repente entra el niño, y entra corriendo un niño de 6, 7 años y le dice al pastor, papá, mi hermana me acaba de pegar. Y entonces la hermana, el niño estaba llorando, me acaba de pegar mi hermana. Y entonces el papá en ese momento, de manera impulsiva, se levanta, toma a su hija y le dice a la hija, ¿por qué le pegaste a tu hermano? Y la niña le dice, papá, es que yo no le pegué. Y entonces el papá mete a la niña y le da sus par de nalgadas. La niña llora y después del tiempo le remuerde la conciencia al niñito y le dice, papá, quiero pedirte perdón. Realmente mi hermana no me pegó. Yo lloré porque quería que le pegaras. ¿Y cuántas veces los padres somos muy impulsivos? Viene el incidente a nuestras vidas y en ese momento generamos un juicio. ¿Y cuántas veces hemos golpeado y lastimado a los hijos sin antes presentar y escuchar las dos partes? ¿Cuántos saben que todas las cosas tienen el lado A y el lado B? ¿Sabía eso? Es decir, cuando alguien venga y habla de tu esposo, hay un lado A y un lado B. Tenemos que escuchar los dos lados para poder sacar un juicio. Es lo que la Biblia está diciendo. Y aquí es muy importante, porque a veces vienen de la escuela y te dicen, ¿sabe qué, papá? Que su hijo lo encontramos haciendo y diciendo esto y esto y esto. Y usted dice, pues en ese momento se genera un juicio, solo escucha el lado A y va sobre el hijo. Entonces, la Biblia nos habla que tenemos nosotros que no juzgar según las apariencias. También la palabra juicio significa con hacer una reflexión y tener franqueza para emitirla. Vamos a Lucas capítulo 16, versículo 13. Tenemos que juzgar con justo juicio. Y usted dirá, bueno, pastor, ¿cómo podemos nosotros juzgar de una manera correcta? Lucas capítulo 16, versículo 13. ¿Cómo podemos juzgar nosotros y no equivocarnos cuando emitamos un juicio de lo que estamos viendo? Tenemos entonces la palabra de Dios, la que nos va a ayudar a ser balanceados en cuanto a nuestro juicio. Dice el versículo 13, Jesús está hablando a sus discípulos, ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro. Eso es claro. Es decir, usted no puede estar en el mundo y con Dios al mismo tiempo. Vas a quedarle mal a uno de los dos. O estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Ahí tiene que ver con la avaricia. Versículo 14. Y oían también todas estas cosas, ¿quiénes, hermanos? Un fariseo era aquel conocedor de la ley de Moisés, era un observador, y que su papel o su función tenía que ver con que lo que se decía en la ley de Moisés se aplicara en la ciudadanía. Ese era un fariseo. Pero también un fariseo era aquel que conocía, pero lo que conocía no lo obedecía. Prácticamente un religioso. Eso es un religioso. Alguien que sabe lo que Dios enseña, pero no vive lo que Dios enseña. Y de esos hay muchos en las iglesias. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran, ¿qué, hermanos? Ávaros. ¿Y sabe que un religioso es avaro? Le gusta el dinero. Y se burlaban de él, de Jesús.
Versículo 15, que esta es la parte importante. Entonces les dijo, vosotros, los fariseos, sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres. Qué tremendo. Es decir, el fariseo religioso que no vivía lo que Dios enseñaba, él se justificaba delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones. ¿Qué conoce Dios, hermanos? Es decir, tú puedes engañar a tu esposa, puedes engañar a tu esposo, a tus hijos, a tu jefe, pero a Dios no lo podemos engañar. Y hemos dicho muchas veces, ese espacio, ese cuartito que tenemos los seres humanos, todos en lo natural tenemos un lugar de trinkets. ¿Sí lo tiene usted? Ahí guarda la pala que se le descompuso, el gato que no sirve, etc. Y ese cuarto lo tiene usted allá arrumbado en la esquina. Solamente lo abre para meterle más cosas que no funcionan. Y cuando alguien lo visita, es el último lugar que usted invita o que le mostraría a un invitado, ¿verdad que sí? No se lo mostraría, ¿por qué? Porque está sucio. Bueno, en lo espiritual existe lo mismo. Tenemos algo ahí oscuro. Puede ser mentira, puede ser soberbia, puede ser amargura, que no sabe tu esposo que eres una persona muy amargada, que eres muy mentirosa, pero que Dios sí sabe que eres eso. Y a Dios no lo podemos ocultar. Y dice Jesús, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime o por alta estima delante de Dios es que, hermanos, o repugnancia. Es decir, lo que a veces los hombres tienen como un nivel alto de hacer juicio, para Dios es abominación. Dice otra versión, ustedes se hacen los buenos delante de la gente, pero Dios conoce las intenciones de su corazón. Lo que la gente tiene en alta estima es despreciable para Dios. Y aquí vemos entonces a los judíos, a los fariseos que tenían confianza en sus méritos, pero se olvidaban lo que realmente había en su corazón. Vamos allí mismo a Lucas, pero capítulo 18, adelantito, versículo 9, y encontramos la parábola del fariseo y el publicano. Vamos a ver entonces nosotros esta tarde, o Dios nos va a enseñar a cómo convivir con los demás. Dice Lucas 18:9, a unos que confiaban en sí mismos como justos. Es decir, hay gente que dice, pues yo no soy mala persona, yo no le hago malo a nadie. Yo realmente no necesito ir a la iglesia porque estoy bien, soy moralmente una buena persona. Les dice esto. Y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Ya hemos dicho muchas veces, una parábola es la ilustración que sirve para enseñar una verdad. 2 hombres subieron al templo a orar. ¿Cuántos? 2. Uno era fariseo, un religioso, y el otro un publicano, un pecador, como esos que andan en la calle ahí necesitados de Dios. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Y ahí está el ejemplo de aquel que llega al templo todos los días y dice, pues yo no soy como aquel que ni te busca. Versículo 12, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. 2 hombres delante de Dios, uno que se sentía que no tenía nada Dios que perdonarle, y el otro que sentía que Dios necesitaba perdonarle todo. Versículo 14, os digo que este descendió a su casa justificado, el publicano, antes que el otro, porque cualquiera que se enaltezca será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Aquí encontramos en la parábola 2 personas que aparentaban algo, pero que Dios conocía su corazón. Y esto es lo que Dios en esta hora quiere hablarnos a nosotros. ¿Qué hay en nuestro corazón? Vamos a ir entonces al texto de Mateo 7, era un poco de introducción. Vamos a Mateo 7, versículo 1. El pasaje llega hasta el versículo 12, hermanos, los que estudian.
A veces tenemos que aprender a leer la Biblia y es muy importante ver dónde están las pautas que Jesús va haciendo. Todo el pasaje se lee hasta el versículo 12, pero vamos a dividirlo en dos. Y la primera parte llega hasta el versículo 6. Inicia de la siguiente manera. No juzguéis para que no seáis juzgados. Y aquí viene una pregunta importante. Bueno, pastor, entonces tenemos que guardar silencio. ¿A qué se refiere aquí la palabra? ¿Qué es lo que Dios nos quiere enseñar? El primer principio para convivir con aquellos que Dios ha puesto en nuestras vidas, el primer principio es no juzgar. Porque si tú juzgas, también Dios te va a juzgar por lo que tú haces. Ahora vamos a ver qué significa todo eso. Hebreos capítulo 5, versículo 14. Hebreos capítulo 5, versículo 14. El primer principio que uno debe de, o que Jesús nos enseña para convivir es no juzgar para que no seáis juzgados. Hebreos capítulo 5, versículo 14 dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. El punto aquí importante, hermanos, necesitamos tener los sentidos ejercitados para poder discernir entre el bien y el mal. Es importante discernir, es importante juzgar, pero vamos a ver en dónde o en qué plano tenemos que juzgar. Y usted dirá, bueno, pastor, como que se contradice, ¿no? ¿Juzgamos o no juzgamos? Si usted regresa al versículo 6 de Mateo 7, ahí está la respuesta por qué tenemos que juzgar. Dice Jesús, no deis lo santo a quienes, ni echéis vuestras perlas delante de quienes. ¿Cómo sabrá usted qué es un cerdo y qué es un perro? ¿Qué se requiere para eso? Discernimiento. Jesús dice, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Entonces, ¿qué tipo de juicio Dios desea que establezcamos y qué juicio no tenemos que establecer? Para poder discernir entre un cerdo y entre un perro necesitamos un conocimiento. Y cuando tenemos entonces que separar uno de lo otro. Vamos más adelante a explicar ese versículo. En el versículo 1, la palabra juzgar o no juzguéis, la palabra en el griego es crino, con K, crino. Y esta palabra, hermanos, se refiere en discriminar entre el bien y el mal. Significa discernir entre el bien y el mal y seleccionar lo bueno. Entonces, mire lo que dice Romanos 16, 17. Romanos 16, 17. Tenemos que aprender a seleccionar y a discernir, pero de manera terrenal, y no llegar al plano de Dios, de juzgar y condenar a la gente. Dice Romanos 16, 17, mas os ruego, hermanos, ¿a quién está hablando? A los hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos. Pablo le está diciendo a los hermanos en Roma, tenemos que tener cuidado y discernimiento en este tipo de personas, en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. La palabra crino, hermanos, nos lleva a nosotros a tener cuidado de aquello que es malo y que no lo acepta Dios. Pero Jesús dice en Mateo 7:1, no juzguéis para que no seáis juzgados. Es decir, hay una advertencia. Cuando tú tengas o tú te sientas con la calidad moral de señalar a otro, es porque estás consciente que tú también puedes ser juzgado por Dios o por alguien más. Lo que Mateo 7:1 está hablando es advertirnos que en el momento que tú estés tomando un juicio contra alguien,
tú también serás juzgado de la misma manera. Entonces encontramos en Mateo 7:1 una advertencia que nos dice a nosotros: ten cuidado cuando llegue a tu vida el momento de juzgar. Que tú le digas a tu esposa: eres una mentirosa, porque quizás tú eres más que ella. Versículo 2 de Mateo 7. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, ¿o será que dice, hermanos? Es decir, de la misma contundencia con la que tú haces ese juicio, con esa misma medida tú vas a ser juzgado. Y esto es muy importante entenderlo, hermanos. La Biblia nos enseña a nosotros a tener mucho cuidado con nuestra manera de vivir y de comportarnos, porque tendremos un momento en el cual tendremos que entregarle cuentas a Dios. Vamos a ver dos ejemplos. Jueces capítulo 1, versículo 1. Entonces, en el terreno de tener cuidado de cómo juzgar, porque con la medida que tú juzgas, serás juzgado. Jueces capítulo 1, ¿ya lo tiene? Jueces está después de Josué, Antiguo Testamento. Vamos a ver el caso. Yo no sé cuántos de ustedes recuerdan esta historia. Aconteció después de la muerte de Josué que los hijos de Israel consultaron a Jehová diciendo: ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Y Jehová respondió: Judá subirá. He aquí que yo he entregado la tierra en sus manos. Y Judá dijo a Simeón su hermano: sube conmigo al territorio que se me ha adjudicado, y peleemos contra el cananeo, y yo también iré contigo al tuyo. Y Simeón fue con él. Y subió Judá, y Jehová entregó en sus manos al cananeo y al fereceo. Es decir, van a la batalla y Dios le da la victoria, le entrega a dos pueblos. Dice allí el versículo 4, al cananeo y al fereceo. E hirieron de ellos en Besec a 10,000 hombres. 5. Y hallaron a Adoni Besec en Besec. Ahí ese nombre medio raro es el nombre de un rey. Lo encontraron, dice el versículo 5. Y pelearon contra él y derrotaron al cananeo y al fereceo. Mas Adoni Besec huyó, y le siguieron y le prendieron. Y vea que le hicieron a este hombre: y le cortaron los pulgares de las manos y de los pies. Qué tremendo, ¿no? O sea, fueron severos, lo alcanzaron después de la batalla y le amputaron los dedos pulgares. Y esto duele, ¿verdad? Ve al versículo 7. Entonces dijo Adoni Besec: 70 reyes cortados los pulgares. ¿A cuántos? A 70 les aplicaron la misma ley. Los juzgaron de esa manera. Los pulgares de sus manos y de sus pies. Recogían las migajas debajo de mi mesa, como yo hice, así, ¿qué dice? Es decir, así como le cortaste los pulgares de las manos y de los pies a los 70 reyes, así mismo te los cortaron a ti. ¿Duele? ¿Sí duele? Claro que sí duele. ¿Qué significa? Que cuando tú eres duro con alguien, también Dios te dice: van a ser duro contigo. Antes de que lo hagas, ten cuidado. ¿Se acuerda el caso de Mardoqueo, de Amán? Que hizo ¿cómo se llama? El lazo para ahorcar a Mardoqueo. Quería que lo matara el rey. Y al final, ¿a quién ahorcaron? Amán. Es decir, cuando tú tengas en tu corazón el deseo, o venga a tu mente el deseo de juzgar, ten cuidado, porque con la vara con la que tú vas a medir, te van a medir. Bueno, pastor, entonces, ¿qué hago? ¿Tiene la Biblia la respuesta? Claro que sí. Levítico 19:17 es la respuesta. ¿Qué hacer cuando tengo enfrente en mí una situación? ¿Tengo que juzgar o no juzgo a mi hermano?
Y puede ser tu esposa, puede ser tu esposo, pero al final, hermanos, yo les decía, no necesitamos la psicología del comportamiento para enseñar a convivir al pueblo de Dios. Tenemos que ir a la Biblia. Y voy a pedirle que lo encuentre, lo subraye y me lo anote, para que no se le olvide. Cuando tenga un problema y tenga que emitir un juicio, Dios le recuerde este pasaje. Levítico 19:17. ¿Ya lo tiene? Ponga atención, y esto es muy importante. Le está diciendo al pueblo de Israel, no aborrecerás a tu hermano. ¿A quién? A tu hermano. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Fíjese lo que dice a continuación. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. ¿Qué tenemos que hacer cuando llegue el momento de emitir un juicio? Tienes que sentar a tu hermano al cual vas a juzgar y tienes que, ¿qué, hermanos? ¿Hay que hacer qué? Razonar. Cuando tengas a tu esposa ahí que te dijeron de ella y que estás pero con la sangre bien caliente, es momento de sentarla o sentarlo. ¿Y qué tenemos que hacer? Razonar. Porque lo que hacemos regularmente es golpearla, insultarla, lastimarla, agredirla. Jesús dice, no te enojarás con tu hermano de corazón, pero cuando llegue el momento de juzgar, lo que tenemos que usar, hermanos, es el chícharo. Sangre fría. La palabra razonar ahí, yahak en el griego, significa corregir, significa reconvenir, significa vindicar. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Sabe que somos muy dados a emitir juicios? Somos muy dados a lastimar a otros. Pero lo que Dios nos llama es que cuando llegue el momento, lo que tenemos que hacer es razonar, pueblo de Dios. A veces es triste que cristianos están demandándose en las cortes, peleados, porque nunca entendieron que antes de juzgar a alguien tenemos que razonar. Y esto es muy importante, hermanos. Ahora regresemos al pasaje de Mateo capítulo 7. Es decir, versículo 2, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados y con la medida con la que medís os será medido. Versículo 3. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano? ¿Qué significa eso? ¿Por qué ves el pequeño error que tiene tu hermano? ¿Sabe que casi siempre se repite esto? El que es soberbio, el que está mal, es el que piensa que nunca se equivoca. El esposo o la esposa que siempre son soberbios son los que piensan que nunca se equivocan. Y Jesús le dice a ellos, ¿por qué mirás la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Es decir, ¿por qué te das cuenta que a tu esposa se le pasó de sal cuando tú le engañaste con la otra? Puede ser un ejemplo. Porque a veces, hermanos, siempre vemos la paja en el otro. Es que no sabes, es que no puedes. ¿Y tú? ¿Acaso sí puedes? Cuando juzgamos, vemos el defecto de los demás y no vemos que también tenemos defectos nosotros. ¿O no? ¿Sabe que en el comportamiento tenemos que aprender que antes de mirar a aquel que se equivocó, examinarme si yo también me estoy equivocando? Porque es bien fácil señalar, hermano. Es bien fácil señalar el defecto del otro y no ver nuestros errores. Dice el versículo 4, ¿o cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Es decir, tu problema es más grande que el que tiene tu esposa, o tu esposo, o tu hijo, o tu hermano. Tu problema es más grande, pero tú estás viendo el pequeño defecto que tiene él o tiene ella.
Otro principio en el comportamiento: no veas el defecto del otro, ve que quizás el tuyo es más grande que el que tiene el otro. ¿Se acuerda de Coré en la rebelión que tuvo con Moisés? Que Coré se jactó de que Moisés era el único que podía dirigir en Israel, y que Dios lo llama a él y lo pone en un momento difícil a Coré en su rebelión. Esto es muy importante, hermanos, que debemos tener mucho cuidado nosotros, cómo nosotros vamos a conducirnos. Santiago capítulo 4, versículo 11, ya vamos a ir concluyendo. Santiago 4, 11. Santiago capítulo 4, versículo 11, está después de Hebreos. Dice Santiago 4:11, hermanos, una vez más, esto que les estoy hablando, hermanos, no es para los que no son cristianos. Ellos no lo pueden entender. Es para los que son hijos de Dios. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. Y ahí la palabra murmurar en griego significa también juzgar. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, ¿murmura de quién? ¿Y a poco tengo que hacer lo que Dios dice en su palabra? ¿Será que Dios tiene razón? Hay quienes a Dios lo retan en su palabra. Dice el versículo 11, pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino ¿qué? Sino juez. Un solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, pregunta, ¿quién eres para que juzgues a otro? Y ahí le está hablando a aquel que está viendo la paja del que tiene enfrente y no se da cuenta que su viga es más grande. Esta tarde Dios nos lleva a nosotros, mis hermanos, a que tengamos cuidado cómo nosotros vamos a juzgar. Vamos a concluir en Romanos capítulo 2, versículo 1. Romanos 2, 1, y ahí lo dejamos. Dejando a un lado la crítica. Romanos 2, 1. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces, ¿qué dice? Sí logra ver que cuando alguien está viendo la paja en el otro, quizás estás haciendo lo mismo o peor que el otro. Tengamos cuidado, hermanos. A veces somos bien fácil, como lo que le comenté del hijo del pastor con sus 2 hijos. Somos bien fáciles para eso. Y hemos lastimado a muchos por no tener un balance. Póngase de pie, vamos a darle a Dios gracias por su palabra. Cierre sus ojos. Padre que estás en los cielos, te damos gracias en esta tarde, Señor, por tu palabra. Te pido por tu iglesia, ayúdanos a madurar, ayúdanos a crecer, a ser hombres y mujeres que aprendamos a comportarnos con aquellos que tú nos has dado como familia. Señor, te damos gracias por tu palabra. A veces quizás por ignorancia lo habíamos hecho, pero hoy tú nos das la luz para aprender y corregir. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puedo ocupar su